Buenos días. Quiero agradecer al Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad y al doctor Víctor Hugo Córdoba su invitación para estar con ustedes el día de hoy platicando sobre síndrome metabólico y hacia dónde vamos con esta entidad. En 1965, Chip describió la resistencia a la insulina como la necesidad de más de 200 unidades internacionales de la hormona para controlar a un paciente diabético. En 1988, Riemann describió resistencia a la captación periférica de glucosa mediada por insulina en pacientes en quienes tienden a coexistir varias patologías. Es a este último término al que me referiré cuando hable de resistencia a la insulina. Y esas entidades eran la intolerancia a la glucosa, la hiperinsulinemia, triglicéridos y lipoproteínas de muy baja densidad elevados, HDL, colesterol bajo e hipertensión arterial en pacientes con resistencia a la captación periférica de glucosa estimulada por insulina. Este fue el síndrome X que Riemann describió en 1988 y que ha recibido varios nombres. El propio síndrome X puesto por Riemann, el síndrome de Riemann y en fin, una gran cantidad de nombres como se puede encontrar en la literatura. ¿Qué es el síndrome metabólico? Bueno, es la coexistencia de un grupo de factores de riesgo para desarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular en el mismo sujeto. ¿Y a qué nos referimos por riesgo? Bueno, la Real Academia de la Lengua nos dice en su diccionario que riesgo es la contingencia o proximidad de daño, por lo que el riesgo cardiovascular sería la proximidad a tener enfermedad cardiovascular o estar expuesto a perder la salud cardiovascular. La palabra viene del árabe risk, significa lo que depara la divina providencia. Y entonces, ¿riesgo cardiovascular de qué? Bueno, es importante que tengamos en mente que no solamente es de infarto del miocardio, no solamente es muerte de origen cardiovascular en cualquiera de sus manifestaciones, también de enfermedad vascular cerebral, ya sea isquémica hemorrágica, insuficiencia vascular cerebral transitoria, enfermedad arterial periférica, aneurisma aórtico, insuficiencia cardíaca o renal, y bueno, también el riesgo de presentar diabetes mellitus, que es un factor que aumenta en forma importante el riesgo de enfermedad cardiovascular. Les recuerdo, en los últimos 100 años, solo en 1918, la enfermedad cardiovascular no fue la principal causa de muerte. En ese año fue la influenza, pero de 1905, incluso al año 2020, la enfermedad cardiovascular fue la principal causa de muerte, con excepción del año 1918. En este lapso incluimos 2 guerras mundiales e incluso en la pandemia por COVID del año pasado, la principal causa de muerte en nuestro país continuaron siendo, de acuerdo con el INEGI, las enfermedades cardiovasculares. El síndrome metabólico, en 1997 se hablaba de intolerancia a la glucosa, hipertrigliceridemia, aumento de apolipoproteína B y colesterol HDL bajo en sujetos con resistencia a la insulina como componentes principales, y también la coexistencia de obesidad, hipertensión, problemas en la coagulación, aumento de lipoproteínas densas y pequeñas y disfunción endotelial. En 1999, la OMS dio sus primeras recomendaciones al respecto, intentando describir y definir el síndrome. Hablaba de que para diagnosticar síndrome metabólico, el paciente debía presentar por lo menos una de estas entidades: diabetes mellitus tipo 2, intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina, y al menos 2 de estas: hipertensión, obesidad, triglicéridos elevados, HDL baja o microalbuminuria. La hiperuricemia no era parte del síndrome, no se requería para la definición, la tocaremos más adelante porque ha cobrado importancia. Y con esto la OMS nos decía, se diagnostica síndrome metabólico. El ATP3 en 2001 describió síndrome metabólico a la presencia de 3 o más de los criterios que vemos aquí. El gran problema de esta definición es que consideraba valores de cintura abdominal, cifras que son inaceptables para nuestra población. Más de 102 en el hombre, más de 88 en la mujer.
Y bueno, aquí vemos que en estas clasificaciones hay puntos de vista distintas, uno de cardiólogos, otro de diabetólogos, y esto genera confusión. En el año 2005, la Federación Internacional de Diabetes hizo su consenso sobre síndrome metabólico, en donde intenta que todos hablemos el mismo idioma, establecer una herramienta de diagnóstico unificada, se ven los distintos puntos de vista y se buscan las áreas donde se requiere más conocimiento. El consenso de la Federación Internacional de Diabetes, publicado, aquí vemos unas publicaciones, hablaba de adiposidad, triglicéridos elevados, colesterol HDL bajo, presión arterial aumentada y disglucemia, con dato de resistencia a la insulina. Ya lo que a mí me gusta es que considera las cifras de perímetro abdominal de acuerdo a la raza del sujeto. Y para nosotros, en nuestro país, nos da valores a los que mismos que se darían a los sudasiáticos. Máximo 90 centímetros en el hombre, máximo 80 centímetros en la mujer. Estos son los parámetros con los cuales, de acuerdo al consenso de la Federación Internacional de Diabetes, se habla de adiposidad en los mexicanos. Resistencia a la insulina, el consenso de la Federación Internacional de Diabetes no lo considera porque es muy complicado, realizar la piensa glucémica es muy complejo y porque obesidad central más triglicéridos aumentados pronostican resistencia a la insulina. Así pues, la presencia de más de 90 o más centímetros de cintura abdominal en el hombre o de 80 en la mujer, más dos de los siguientes casos, hace diagnóstico de síndrome metabólico: triglicéridos elevados, colesterol HDL bajo, presión arterial elevada y glucosa de ayuno elevada o diagnóstico previo de diabetes mellitus. ¿Y cuáles son los puntos de corte? Triglicéridos más de 150, colesterol HDL en el hombre menos de 40, en la mujer menos de 50, presión arterial sistólica igual o mayor a 130, diastólica igual o mayor de 85, o bien recibir tratamiento, y glucosa en ayuno igual o mayor a 100. Es importante que para este consenso, si el sujeto está recibiendo tratamiento para la condición, entonces se da el punto. Es decir, si el paciente está recibiendo una estatina o está recibiendo un fármaco antihipertensivo, se da como positivo el criterio. ¿Cuál es la utilidad del síndrome metabólico? Nos identifica individuos en alto riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. Sabemos que la existencia de síndrome metabólico en un paciente duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular y quintuplica el riesgo de desarrollar diabetes mellitus en quienes no tienen este padecimiento. Estos son datos de la Reencuesta Nacional de Hipertensión que se llevó a cabo en 2004 en nuestro país. Se encuentran algunas características interesantes. 95% de los mexicanos con 83 centímetros de cintura o menos no tenían ni diabetes ni hipertensión arterial. Y el 80% de los sujetos con hipertensión arterial o diabetes en el año 2000 tenían 90 centímetros de cintura o más. Por esto les decía que 102 en el hombre es inaceptable para nuestro medio, y por eso me parece mucho más razonable los criterios de la Federación Internacional de Diabetes de 90 y 80 centímetros de perímetro abdominal como máximo permitido. De acuerdo al consenso de la Federación Internacional de Diabetes, de acuerdo a este estudio publicado en Salud Pública de México en el 2010, casi la mitad de los mexicanos teníamos síndrome metabólico en estas fechas. ¿Qué ha pasado con los factores de riesgo? De acuerdo a las distintas encuestas, desde la encuesta de salud y nutrición, la ENSA, bueno, vean cómo los distintos factores de riesgo han aumentado en forma importante su prevalencia. Aquí quiero destacar en el caso de hipertensión arterial que en la de 2006 el parámetro, las cifras empleadas fueron 135-85. Por esto se disparó. De todos modos, con 130, con 140-90 andaríamos también alrededor del 30%. De todos modos,
hay un incremento importante y quizá el que más destaca es el aumento tan importante en la prevalencia de diabetes mellitus en nuestro medio. Y quiero destacar cómo las cifras de colesterol de alta densidad disminuidas es un dato frecuente, prácticamente sin variación en nuestro medio, por nuestra raza, nuestra población tiende a tener niveles disminuidos de lipoproteínas de alta densidad. Y bueno, la coexistencia de estos parámetros aumenta en forma exponencial el riesgo de tener complicaciones. Aquí vemos el riesgo de tener complicaciones cardiovasculares cuando se van acumulando. No es la suma aritmética, la suma de los 4 factores, dislipidemia, fumar, diabetes, hipertensión, aumenta 42% la relación de momios para tener un evento cardiovascular, y si además hay obesidad, pues entonces la razón de momios se dispara casi al 70%. Entonces el riesgo es importante y por esto hay que detectar a estos pacientes y darle tratamiento para todos los condicionantes del síndrome metabólico. Porque estos factores de riesgo van actuando sobre el endotelio vascular, van provocando disfunción endotelial, enfermedad vascular, remodelación, daño y finalmente la muerte de los pacientes. En el año 2000, el 59% de las muertes en el mundo, el 76% en Latinoamérica y el 46% en México fueron por estas causas. ¿Qué sucede con la resistencia a la insulina? Bueno, tenemos problemas en los lípidos porque hay disfunción de la lipoproteína lipasa, tenemos trastornos en el metabolismo de la glucosa y tenemos aumento en la actividad de la angiotensina 2. Todo esto genera una serie de cambios que nos llevan a la enfermedad cardiovascular, como vamos a revisar a continuación. Así pues, estos cambios se van dando en el tiempo. Los factores de riesgo actúan sobre la pared arterial y se van generando cambios desde las células, aumento de las células espumosas, la estría de grasa, la lesión hasta la placa de ateroma y luego la complicación de la misma. Esto es progresivo, esto ocurre con el tiempo. Lo ideal sería detenerlo aquí y no llegar acá. La resistencia a la insulina en el síndrome metabólico es una resistencia parcial o si fuera total o si fuera completa no habría tanto problema, porque hay algunas funciones normales de la insulina que se mantienen en el paciente con resistencia a la insulina. Hay resistencia a la insulina para la captación periférica de glucosa, para frenar la secreción de insulina como mecanismo de retroalimentación con cualquier hormona, y hay resistencia a la insulina para la liberación endotelial de dióxido nítrico. Pero persiste la capacidad de la insulina para estimular el sistema simpático, para activar el eje renina-angiotensina y para favorecer la liberación de endotelina. La diferencia, el paciente con síndrome metabólico tiene niveles circulantes de insulina aumentados, por lo tanto, todas estas acciones se disparan. ¿Qué pasa cuando insulina se une a su receptor, al receptor IRC1? Estimula dos enzimas, la fosfatidil-inositol quinasa 3, la cual es responsable de los eventos metabólicos que conocemos. A través de la estimulación del GLUT4 aumenta la captación de glucosa. A través de esta quinasa de tirionina, la síntesis de óxido nítrico, activando la sintasa de óxido nítrico, y favorece la síntesis de proteínas y efectos antilipolíticos. Aquí tenemos los efectos antiinflamatorios y antiaterogénicos de la hormona. La otra acción es estimular esta quinasa activada por mutágenos, que es responsable de los efectos proinflamatorios, proaterogénicos y vasoconstrictores de insulina. ¿Qué pasa si agregamos angiotensina 2 a esta ecuación? Pues angiotensina 2 es un poderoso inhibidor de la fosfatidil-inositol quinasa 3, por lo tanto se pierden todas estas acciones de insulina, pero se mantienen estas. El paciente tiene resistencia a la insulina, tiene hiperinsulinemia, tiene aumento de angiotensina 2 circulando y por lo tanto se inhibe fosfatidil-inositol quinasa 3, pero persisten estas acciones. Esto es lo que pasa en el paciente con síndrome metabólico desde el punto de vista enzimático.
Y la hiperglucemia no solamente es el aumento de los niveles de glucosa y los trastornos de tipo cetoacidótico o de tipo hiperosmolar. Hay problemas en la vasodilatación, hay problemas en la coagulación, favoreciendo un efecto procoagulante, y hay activación de un proceso antiinflamatorio que nos lleva a la aterogénesis. Así pues, la resistencia a la insulina por estos mecanismos favorece la disfunción endotelial, la hipertensión arterial, la inflamación vascular, la presencia de microalbuminuria y la aterosclerosis. Habíamos hablado de que la adiposidad, el aumento de la grasa abdominal, es un factor importante. Es un predictor muy importante de mortalidad por cualquier causa y es el factor más importante para el desarrollo de síndrome metabólico, la grasa visceral. Pero es tanto la cantidad de la grasa como su distribución los que se asocian con dislipidemia, con aterosclerosis, con resistencia a la insulina, diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, la grasa periférica, particularmente la subcutánea, favorece la sensibilidad a la insulina y reduce el riesgo cardiometabólico. Los adipocitos de la grasa visceral tienen una actividad endocrina muy importante. Liberan una gran cantidad de sustancias a las cuales se les llama adipocitocinas. Se han detectado más de 600, aunque no todas están bien caracterizadas. Y estas adipocitocinas ejercen un efecto muy importante en el metabolismo y en la génesis de daño en varias enfermedades. Es un hecho que los pacientes que tienen mayor grasa visceral tienen mayor mortalidad. Aquí vemos cómo el sujeto en la imagen B, al tener mayor grasa visceral, tiene mayor riesgo, el doble de riesgo de mortalidad que el sujeto en la imagen A, por mayor cantidad de grasa visceral en el organismo. El aumento del diámetro en el adipocito también juega un papel importante y es quizá el factor más influyente para que la producción de adipocitocinas por esta célula cambie de antiaterogénica a proaterogénica. Cuando aumenta el diámetro y se vuelve proaterogénica su secreción, aumenta la infiltración de células inflamatorias en el tejido adiposo, destacando monocitos y macrófagos, y aumenta la producción de citocinas proinflamatorias, destacando mediadores como el oncogena A, la molécula de adhesión intercelular y varias otras que participan en el desarrollo de aterosclerosis. Aquí vemos algunas de las hormonas producidas por el adipocito. Vemos como antiinflamatorias aumentina y adiponectina, como proinflamatorias todas las demás. Conexiones metabólicas, todas estas. Adiponectina favorece la sensibilidad a la insulina y reduce el riesgo de tener eventos cardiovasculares. Resistina aumenta la resistencia a la insulina, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Vean cómo angiotensina 2 también es producida por el adipocito en estas condiciones. Hormonas con efecto proaterogénico y con efecto sobre los vasos sanguíneos. Y ven ustedes cómo en el sujeto obeso hay una menor producción de adiponectina comparada con los demás sujetos con sobrepeso, el sujeto delgado en controles, pero las demás hormonas como leptina, resistina, proteína C reactiva se producen más en el sujeto obeso que en el delgado o en el sujeto con sobrepeso. Y estas tienen acciones importantes. Ya les decía yo, algunas promueven inflamación, resistencia a la insulina y aterosclerosis, como las que vemos en este cuadrado, y otras inhiben este proceso y reducen el riesgo cardiovascular, como adiponectina, adipsina, aumentina y la proteína estimulante de la acilación. En este estudio que publicamos hace 9 años, encontramos que el índice de adiponectina y resistina, que evalúa los niveles de adiponectina y resistina en el sujeto, correlacionan con el grosor íntima media. Esto es, con un índice que está bien relacionado con el aumento del riesgo de enfermedad vascular cerebral, de infarto agudo del miocardio, y que algunos autores lo consideran como un marcador surrogado de aterosclerosis y enfermedad coronaria.
Así pues, el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia generan una serie de cambios en el adipocito con liberación de adipocitocinas proinflamatorias y con activación del eje renina-angiotensina que llevan a disfunción endotelial, a un proceso inflamatorio en la pared del vaso, a la trombosis, a la acumulación de células proinflamatorias en el vaso. Estas células proinflamatorias fagocitan lipoproteínas de baja densidad oxidadas y de esta forma inicia el proceso de aterosclerosis y aparte por activación del eje de renina-angiotensina del sistema simpático, hipertensión arterial. Les decía, la OMS en el año 99 tomó en cuenta al ácido úrico como un componente, si no suficiente para el diagnóstico, sí que debe tomarse en cuenta. Hay nueva evidencia a este respecto que vamos a revisar y es quizá uno de los puntos hacia donde va el síndrome metabólico. Sabemos que el ácido úrico está asociado con enfermedad por depósito de cristales como la gota y la nefropatía por ácido úrico, también con urolitiasis, con la enfermedad renal terminal. También participa en la aparición de hipertensión arterial, de enfermedad cardiovascular y de resistencia a la insulina. De hecho, la hiperuricemia tiene repercusiones sistémicas con la afectación, favoreciendo la cardiopatía, la nefropatía, la enfermedad vascular cerebral y la enfermedad arterial periférica por disfunción vascular. ¿Cómo lo hace? Bueno, el ácido úrico, la hiperuricemia produce difusión endotelial, activa el eje renina-angiotensina, estimula la proliferación de músculo liso vascular, estimula a los adipocitos e induce resistencia a la insulina. Una de las teorías es que por ahí del Mioceno los primates perdemos la uricasa que convertía al ácido úrico en alantoína como un mecanismo de respuesta de adaptación a la bipedestación. La bipedestación se acompaña de hipertensión ortostática en una época en la que la alimentación se basaba en dietas y que para evitar la hipotensión ortostática se pierde la uricasa para mantener sin problemas la bipedestación. Esta es una teoría que suena bastante razonable, por lo menos suena interesante y que habría que revisarla más a fondo. El asunto es que ahora vivimos con niveles de hiperuricemia y como podemos ver en este estudio escocés, el aumento en las cifras de ácido úrico aumenta el riesgo de mortalidad en este seguimiento a 23 años. Mortalidad básicamente cardiovascular, pero ya habíamos visto también por insuficiencia renal y por enfermedad vascular cerebral. Nosotros encontramos en este estudio que publicamos hace 4 años que los niveles de ácido úrico se asocian con el HOMA, particularmente el HOMA-2 en sujetos obesos no diabéticos. Es decir, a mayor ácido úrico, mayor resistencia a la insulina. Y en este otro estudio que publicamos hace 4 años, encontramos que la hiperuricemia aumenta el riesgo de presentar síndrome metabólico. En términos generales 5.1, pero es mucho más en el hombre donde la razón del menos llega a 10. En ambos casos es estadísticamente significativo. ¿Y cuáles son los mecanismos? Bueno, la hiperuricemia favorece la resistencia a la insulina, básicamente por activación del eje renina-angiotensina. Ya vimos lo que hace angiotensina 2 sobre la fosfatidilinositol quinasa 3, también porque disminuye la producción de adiponectina, ya habíamos hablado de esta hormona. La hiperuricemia también fosforila al receptor de adiponectina, interfiere con las vías metabólicas dependientes de GLUT4, de la quinasa activada por treonina, y también interfiere con la liberación de insulina por las células beta. A su vez, la hiperinsulinemia reduce la depuración renal de ácido úrico porque estimula el transportador GLUT9 que regresa el ácido úrico a la circulación. Este estudio que hicimos y que publicamos hace 3 años, encontramos que el ácido úrico correlaciona con el grosor de la grasa epicárdica en pacientes con síndrome metabólico. Y esto es importante, el ácido úrico favorece el depósito de grasa en lugares no habituales. Aquí vemos cómo favorece el aumento en la grasa epicárdica, la cual
al igual que la grasa visceral abdominal, produce las mismas adipocitocinas con los mismos efectos. La diferencia fundamental es que las adipocitocinas producidas por la grasa epicárdica llegan directamente a la circulación coronaria porque comparten circulación coronaria, la grasa epicárdica y el miocardio, la misma circulación, y porque no hay fascia entre la grasa epicárdica y el miocardio, entonces llegan directamente por difusión. De tal forma que las adipocitocinas producidas por la grasa epicárdica tienen un efecto directo sobre las coronarias y sobre el miocardio. En este estudio que publicamos hace 2 años, encontramos que el grosor de la grasa epicárdica correlaciona bien con el grosor íntima media en pacientes con síndrome metabólica, pacientes con síndrome metabólico, y que esta correlación es incluso superior a la que se tiene con la grasa abdominal. Es decir, la grasa epicárdica impacta más en el grosor íntima media que la grasa visceral intraabdominal. Y también el depósito de grasa en hígado, la estetosis hepática, tiene que ver con los niveles de ácido úrico. A mayor ácido úrico, mayor presencia de estetosis hepática no alcohólica. De tal forma que la hiperuricemia favorece enfermedad cardiovascular, favorece resistencia a la insulina, favorece depósito de grasa en lugares como grasa epicárdica y como estetosis hepática no alcohólica, y tanto estetosis hepática no alcohólica como grasa epicárdica aumentada correlacionan con mayor mortalidad cardiovascular, con mayor aterosclerosis y también con mayor aparición de arritmias, particularmente la fibrilación auricular. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome metabólico? Bueno, por supuesto, las modificaciones al estilo de vida, abandonar hábitos nocivos, una dieta adecuada, actividad física razonable, pérdida de peso y control de los demás factores de riesgo. Una dieta razonable, aquí les pongo un ejemplo de la dieta DASH, las siglas en inglés de aproximación dietética para parar la hipertensión, en donde grasas, carbohidratos simples se consumen menos veces a la semana, y como granos, vegetales, frutas se comen más veces incluso al día. Por supuesto, la actividad física es importante, debemos de tener actividad física para poder reducir de peso. Es importante señalar con respecto a la actividad física que los primeros 15 minutos consumimos glucógeno hepático y muscular, y después de ese tiempo se empieza a consumir energía proveniente de la grasa. Entonces es importante que la actividad física dure más de 15 minutos para lograr tener este efecto metabólico deseado. No tanto la intensidad como la duración es importante. Y otro efecto que hay que decirle al paciente es que los primeros 2 meses, aunque está perdiendo grasa, está formando músculo, y que el músculo pesa más que la grasa. Por lo tanto, los primeros 2 meses es probable que suba de peso, pero es por músculo que se está formando, y músculo que va a quemar glucosa más adelante. Recordemos que la insulina es esencial para el metabolismo de la glucosa en tejido adiposo, en hígado y en músculo en reposo, pero el músculo en actividad no requiere el efecto de insulina para metabolizar glucosa. Entonces, que los primeros 2 meses se olvide de la báscula, él notará que la ropa le empieza a quedar más holgada, y si se mide la cintura, notará que empieza a medir menos de perímetro abdominal. Todos tenemos un vecino que sale a pasear al perro, él en su carro o en la bicicleta y el pobre perro caminando. La idea es evitar esta evolución. Las modificaciones al estilo de vida, por supuesto que mejoran. Aquí tenemos algunos de los impactos sobre la presión arterial, como la reducción de peso influye en la reducción de la presión arterial sistólica, la dieta DASH, la reducción en el consumo de sal. No es necesario menos de 5 gramos al día, porque se activa el eje renina-angiotensina cuando se reducen estas cifras, a no ser que el paciente tenga insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Pero si uno tiene estas condiciones, 5 o 6 gramos al día es suficiente de sal,
La dieta del mexicano incluye entre 10 y 12 gramos al día. Necesitamos 500 miligramos diarios para vivir. La actividad física ya les había comentado y el consumo de alcohol, 2 bebidas al día en el hombre, 1 bebida en la mujer, pero son 2 bebidas diarias, no podemos acumularlas al fin de semana, no son 14 el sábado, son 2 diarias. Con respecto a la sal, es interesante, el salario era una bolsa de sal que se le daba a los legionarios romanos cuando salían a sus travesías. Permitía, uno, llevar menos cantidad de agua, menos reserva de agua, porque la sal retiene agua en el cuerpo, y podían recorrer mayor cantidad de kilómetros con este extra de sal. Bueno, en el manejo ya hablamos de la dieta y el ejercicio para reducir la obesidad abdominal. Para el control de la presión arterial, ya hablamos de la importancia de la angiotensina 2 en la resistencia a la insulina, por lo que deben preferirse inhibidores de enzima convertidora o ARA2. De hecho, las guías europeas para el manejo de la hipertensión dicen que en el paciente con síndrome metabólico, el primer fármaco debe ser un inhibidor del eje renina-angiotensina, y el segundo fármaco, en caso de que requiere una combinación, un inhibidor, un antagonista de los canales de calcio. Para la disglucemia, la metformina, que mejora la sensibilidad a la insulina, los inhibidores del contrasporte de sodio, potasio a nivel renal. La carbosa es un medicamento poco usado en México porque tiene eh, un efecto secundario desagradable socialmente, que es la flatulencia, pero tiene buenos resultados en algunos estudios para frenar la evolución a hipertensión arterial en pacientes prehipertensos. Para la dislipidemia, las estatinas, que ahora las damos incluso para reducir el riesgo cardiovascular, y para el estadio trombótico, la aspirina. ¿Debemos dar tratamiento hipouricemia ante los pacientes asintomáticos? Bueno, ninguna guía de tratamiento lo recomienda. Por supuesto, no hay discusión. Si el paciente tiene hiperuricemia, debe recibir modificaciones al estilo de vida, dieta y ejercicio, reducir la ingesta de carne, de alcohol y bebidas azucaradas con fructosa que fomentan la hiperuricemia. Recordar que la vitamina C es un glicosúrico débil. ¿En quiénes se da tratamiento profiláctico para la gota? Pues en pacientes con cáncer que reciben radioquimioterapia, pacientes con síndrome de Lesch-Nyhan o deficiencia de glucosa 6-fosfato fosfatasa o fructosa 1-aldolasa, y que tiene una excreción urinaria de ácido úrico por arriba de 1 gramo al día. Niveles séricos de más de 13 en hombres o de 10 en mujeres. Los nefrólogos dicen que estos pacientes deben recibir fármacos hipouricemiantes para protección renal, y en pacientes con tofos, dicen los farmacólogos europeos, aunque estén asintomáticos, bueno, el tofo ya es una manifestación clínica, es un signo. Aquí quizás estamos hablando un poquito más de semántica. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó el uso de febuxostat en pacientes con hiperuricemia y que tienen por ultrasonido depósito de cristales detectado en articulaciones metatarsofalángicas. Y también se recomienda su uso en pacientes con hiperuricemia y con deterioro de la función renal. La caída del filtrado glomerular en más de 4 mililitros por minuto en un año. También los nefrólogos recomiendan en estos pacientes usar fármacos hipouricemiantes como profilácticos. Pacientes con enfermedad crónica, estadio 2 o peor, también se sugiere utilizarlos. Este estudio, que se publicó hace 3 años, se ve que si bien el allopurinol no reduce el riesgo de eventos cardiovasculares mayores ni muerte, sí reduce el número total de eventos cardiovasculares. Sin embargo, en pacientes que ya tuvieron un evento isquémico previo, el fármaco sí disminuyó el riesgo de infarto y eventos cardiovasculares totales. Es decir, es útil en prevención secundaria siempre y cuando no se rebase la dosis de 300 miligramos al día. En la actualidad, el ácido úrico no se considera un verdadero factor de riesgo cardiovascular. La cuantificación no se hace de rutina en sujetos con riesgo cardiovascular.
Sin embargo, la evidencia apunta a que por arriba del 100 sí es un factor de riesgo y quizás sea de los más importantes. Esto es hacia donde va la investigación y es de lo que se estará hablando en los siguientes años. Esta es una opinión personal mía. Si ustedes buscan, pues no hay más evidencia que les he mencionado y que quizá próximamente se vea reflejada en un capítulo del libro. Los sujetos con un evento cardiovascular previo y que tengan niveles de ácido úrico mayor de 7, desde mi punto de vista personal, deben de recibir tratamiento para reducir los niveles séricos de ácido úrico, y también en pacientes con riesgo de presentar un evento cardiovascular de 10 años por arriba del 10%, particularmente las mujeres, y que tengan niveles séricos de ácido úrico mayor de 7, también deberían recibir fármacos hipouricemiantes. En la actualidad, si ustedes recuerdan las guías del American Heart para el manejo de la hipertensión arterial, sujetos con cifras de glucosa, de presión arterial en rango de 130-80 y riesgo cardiovascular mayor al 10% a 10 años, deben de recibir tratamiento antihipertensivo, y pacientes con riesgo cardiovascular a 10 años mayor al 10% deben de recibir una dosis de estatina de moderada a grande. Podemos actuar sobre el 90% de riesgo de enfermedad cardiovascular por intervenciones en hábitos de vida y medicamentos. Si controlamos las cifras de colesterol sérico, suspendemos el tabaco, manejamos adecuadamente la diabetes, la hipertensión, logramos que el paciente baje de peso, que mejore su dieta, que ejercicio, que tenga un consumo de alcohol y una dieta adecuada y razonable, y logramos controlar el estrés psicosocial en forma crónica, podemos reducir hasta en un 90% el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo. El manejo, así como la aparición de factores de riesgo en un solo sujeto aumentan el riesgo en forma exponencial, la reducción y el control de los mismos reduce el riesgo en forma exponencial y no aritmética. Si logramos reducir la presión arterial y las cifras de colesterol total, tenemos una gran reducción en el riesgo cardiovascular. Por eso hay que manejar todos los factores de riesgo que estén presentes desde un inicio para lograr esta reducción de riesgo. Más que los valores, lo que tenemos que manejar es el riesgo cardiovascular absoluto y lo que esto significa. Y hacia eso van las guías de hipertensión, de dislipidemia y de diabetes al manejo del riesgo. La mayoría de los eventos cardiovasculares en pacientes con síndrome metabólico se pueden prevenir controlando la presión arterial y los niveles de lípidos séricos. ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué no funciona? ¿Qué no darle al paciente? Vitaminas del complejo B. Particularmente en el diabético se es muy dado a darles vitaminas del complejo B, pero esto se acompaña de caída del filtrado glomerular y aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces no hay un beneficio real y sí hay un mayor riesgo con su uso. Los antioxidantes. Si nosotros vemos estudios con antioxidantes que duren hasta 3 meses, todo es como luna de miel, todo funciona muy bien. Sin embargo, cuando vemos estudios que van más allá de 3 meses, esto se pierde y el riesgo de tener eventos cardiovasculares se incrementa. Hay 2 estudios, uno en el Annals of Internal Medicine en enero de 2001, en el cual se ve que el uso de vitamina E, particularmente y a dosis de más de 400 unidades al día, aumenta en forma significativa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y hay otro estudio publicado en JAMA que nos dice básicamente lo mismo: el uso de antioxidantes a largo plazo aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, por eso no deben usarse. En este suplemento del Journal of Hypertension hay una explicación muy interesante. Hay mecanismos citoprotectores, particularmente en mitocondria, que requieren de la presencia de radicales libres de oxígeno para funcionar. Si nosotros barremos los radicales libres con antioxidantes, estos mecanismos se pierden y entonces, o se apagan, y entonces se fomenta la muerte celular.
Quizá el ejemplo más importante sea la cadena respiratoria, que requiere un radical libre de oxígeno al final para captar el electrón que queda libre y de esta forma continuar la respiración celular. Entonces, no usemos antioxidantes, no reducen el riesgo y al contrario, con el uso crónico aumenta la mortalidad cardiovascular. Hay estudios en hipertensión, hay estudios en diabetes de que no deben, y en enfermedad cardiovascular, de que no deben usarse. Cuidado con lo natural. Es muy dado que escuchamos decir esto no hace daño porque es natural, y natural e inocuo no son sinónimos. El arsénico es natural, el cianuro es natural, el veneno de cobre es natural. Entonces, cuidado con los remedios naturales, pueden ser más peligrosos y no necesariamente brindan el beneficio que intenta promoverse. Me parece que no hay estudios con ningún remedio natural que demuestre su utilidad. ¿Cuáles serían las metas? Bueno, mantener la glucosa en ayuno abajo de 100, la glucosa postprandial a 2 horas abajo de 140, hemoglobina glucosilada abajo de 6.5, presión arterial por abajo de 130-80, lipoproteínas de baja densidad abajo de 100, y si hay antecedentes de evento cardiovascular o diabetes mellitus abajo de 70, triglicéridos abajo de 150 miligramos, HL arriba de 40, no usar, que no haya microalbuminuria, el uso de aspirina cuando está indicada, por supuesto no fumar, una dieta adecuada y hacer ejercicio serían las acciones a llevar a cabo y las metas de tratamiento para lograr reducir el riesgo cardiovascular. ¿Qué sigue? Bueno, estudios prospectivos con desenlaces cardiovasculares para validar los puntos de corte, tanto diagnóstico como de metas terapéuticas, estudios detallados de componentes candidatos como el ácido úrico, como las grasas en depósitos ectópicos de grasa y qué sucede cuando intervenimos en ellas. Esto mejora el pronóstico de los pacientes, son puntos que debemos de tener. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de los pacientes con factores de riesgo cardiovascular están sin diagnosticar, la mayoría de los hipertensos, la mayoría de los pacientes con dislipidemia y la mayoría de los pacientes diabéticos no están diagnosticados, y si no están diagnosticados, no están recibiendo un tratamiento. Y para terminar les paso esta imagen. Este es Hércules vestido con la piel del león de Nemea, y esta es la ira de Lerna. La ira de Lerna en la mitología griega era un monstruo de 7 cabezas, cada una de las cuales arrojaba un veneno distinto. Y si se cortaba una cabeza volvía a crecer. La cabeza en medio era inmortal. La única forma de matar a la ira de Lerna era cortar las 7 cabezas al mismo tiempo. El segundo trabajo de Hércules fue matar a la ira de Lerna, y lo hizo de un solo golpe de espada, cortó las 7 cabezas y enterró la del medio. Y así veo yo al síndrome metabólico. Es un monstruo, una entidad que tiene o que está compuesto por varios padecimientos: hipertensión, diabetes, dislipidemia, cada uno de los cuales por sí mismo puede matar al paciente, pero el conjunto de todas ellas eleva el riesgo de muerte en forma importante. La única forma de reducir en forma efectiva el riesgo cardiovascular de estos pacientes es controlar todas las entidades al mismo tiempo, cortar estas 7 cabezas al mismo tiempo para mejorar la esperanza de vida y reducir el riesgo en nuestros pacientes. Esta es la última imagen. Gracias y una vez más, buenos días a todos.